Muy bien, este profe, ¿qué tal? Todo muy bien, todo muy bien. ¿Cómo anda todo? Bien, sí, señor, bien. Ah, bueno. Bueno, muchachos, vamos a iniciar nuestro encuentro del día de hoy. Esperemos que esta lluvia nos deje avanzar. Está lloviendo bastante fuerte y siempre se dificulta como el tema con el internet. Pero bueno, esperemos a ver. Bueno, bueno, ¿cómo les terminó de ir? ¿Cómo les terminó de ir con la parte ya de la introducción y la justificación? ¿Cómo les terminó de ir con eso? Profe, pues en mi caso me fue bien. Me Sí. pareció que estaba bastante explicado pues la diapositiva que usted nos compartió, entonces pues se pudo realizar. Ah, bueno, bueno, está bien. Bueno, no, la idea entonces es que ya les voy a habilitar la plataforma y vamos a aprovechar antes de que este tema del internet nos afecte, porque sí, ahora rato se cayó muchas veces. Entonces, el día de hoy, muchachos, vamos a trabajar todo el tema de planeación estratégica, ¿sí? Ahorita vamos a hacer la explicación primero y luego ya hacemos la retroalimentación de la justificación, que necesito también saber cómo va ese proceso, ¿sí? Entonces, todo el tema de la planeación estratégica, ¿sí? El tema de planeación estratégica, pues es uno de los objetivos o uno de los procesos, en este caso, que nosotros debemos de realizar precisamente para tener claridad frente a lo que se va a proyectar y cómo lo vamos a medir, ¿sí? La planeación estratégica nos sirve para realizar todo el tema de seguimiento y control a los objetivos planteados, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros vamos a empezar a determinar cuáles son esas estrategias o cuáles son, en este caso, esos procesos. Denme un segundito que yo no sé esto para dónde se me fue. ¿Cuáles son esos procesos que nosotros vamos a empezar a realizar o a desarrollar en todo lo relacionado con los objetivos que se plantean? ¿Sí? Esto está como, bueno, vamos a dejarlo así. Entonces les voy a compartir aquí pantalla y les voy a empezar a explicar con los ejemplos, ¿sí? Con los ejemplos de algunos objetivos que se tienen planteados y cuál es como la estructura o la ruta precisamente para determinar la planeación estratégica. La planeación estratégica se enmarca, ¿verdad? En este caso, en estos cuatro fases o en estos cuatro ítems, ¿sí? Que están directamente ligados a la construcción de un proceso de seguimiento y control, ¿verdad? Entonces, inicialmente debemos de tener claro o debemos de tener redactados los objetivos, ¿sí? En este caso, los objetivos, pues ya ustedes saben que los objetivos deben de tener una estructura, deben de tener, pues lógicamente, una acción y no deben de dar respuesta, ¿sí? Los objetivos se deben de dejar también formulados, ¿sí? Se deben de formular para que posterior a eso nosotros le demos una respuesta en el desarrollo del proyecto o en el contexto del proyecto. Pero en ese ítem específico de objetivos, nosotros no podemos darle respuesta a los objetivos porque inmediatamente pierden interés y pues lógicamente la persona que está leyendo el proyecto, el lector, hasta ahí llega. Se lee el objetivo y ya sabe lo que van a hacer. Entonces, no, la idea es que se estructure de tal manera que la persona o el lector
tenga la obligación, ¿sí? Tenga la obligación de mirar cuál fue la ruta que se tomó precisamente como para darle respuesta a ese objetivo. Entonces, por un lado, vamos a tener los objetivos, ¿verdad? En la otra columna o el otro ítem que hace parte de la planeación estratégica son las estrategias, ¿sí? Son las estrategias. Las estrategias son esa serie de procesos, ¿sí? O de planteamientos que nos van a ayudar a alcanzar ese objetivo, ¿sí? Ojo, las estrategias son macros, son planteamientos macros, no son actividades, son planteamientos macros que me ayudan, ¿sí? De manera objetiva a cumplir esa finalidad o esa tarea. Entonces, ahorita miramos el ejemplo. El tercer ítem que hace parte de la planeación estratégica son las actividades. Esas actividades deben estar determinadas para que acompañen a la ejecución de la estrategia. Acá sí hablamos de acciones en sí, actividades en sí. Sí, que yo voy a hacer capacitaciones, que voy a hacer reuniones, que voy a hacer unos talleres, que voy a hacer un concurso, que voy a realizar una charla, que voy a citar para voy a realizar, qué sé yo, un foro, voy a realizar un evento de divulgación tecnológica. Esos son actividades ya de manera puntual que me ayudan, en este caso, a cumplir con lo planteado en la estrategia y por ende me ayuda a cumplir el objetivo que también se planteó, ¿sí? Entonces, frente a eso, estos tres procesos, estos tres ítems iniciales son fundamentales, ¿verdad? Para el cumplimiento de esas tareas que nosotros nos trazamos para estructurar de manera correcta, de manera adecuada el proyecto. Y por último, tenemos en este caso, tenemos el último ítem que es todo el proceso, ¿sí? El proceso de capacitación, de indicador, perdón, de indicador. Los indicadores, ¿sí? Los indicadores en este caso, recuerden que un indicador es un instrumento de evaluación o de seguimiento a los procesos. Entonces, esos instrumentos de evaluación o seguimiento a los procesos, lo que nos van es a medir, ¿sí? A medir cómo si se está realizando, ¿sí? De forma adecuada, si se está cumpliendo, si se están cumpliendo con el propósito planteado, ¿sí? Si está cumpliendo con el propósito planteado para determinar dos cosas. Primero, si se están haciendo las cosas bien, decir, bueno, esas actividades y esas estrategias, en este caso, están dando frutos, si fueron efectivos, si son efectivas para todo el proceso relacionado con las características del objetivo planteado, ¿sí? O por lo contrario, en este caso dice, no se está cumpliendo, mira que no se está cumpliendo, o el porcentaje es muy pequeño. Entonces, si el porcentaje es mínimo, en este caso, si el porcentaje es mínimo, entonces esto quiere decir que las estrategias que se plantearon para alcanzar ese objetivo posiblemente no son las adecuadas, ¿sí? Y las actividades que se están realizando o que se están desarrollando tampoco cumplen a las metas de esa estrategia y por ende no están afectando positivamente a ese objetivo. Entonces, mire que la planeación estratégica es una herramienta que nos da, primero, un orden, ¿sí? Un orden porque lo que salga aquí, lo que se plantea en las estrategias y lo que se plantea en las actividades es lo que nosotros vamos a empezar a estructurar o a desarrollar dentro del marco del proyecto, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros debemos de empezar a organizar muy bien esos objetivos, ¿sí? Que ya están planteados, que ya están revisados, los vamos a realizar de
de esta forma o con esta estructura y ya nos va a quedar una planeación estratégica bien organizada, bien estructurada y pues que lógicamente nos va a servir para el cuerpo del proyecto. ¿Sí? Entonces, vamos a describir o vamos a definir este ejemplo que yo tengo acá, o estos ejemplos. Entonces, tenemos un primer objetivo. ¿Sí? Tenemos un primer objetivo. El primer objetivo dice, fomentar la disciplina con actividades lúdicas y didácticas. ¿Sí? Vamos a suponer que esos niños en los colegios cometen actos de indisciplina, qué sé yo. Entonces, lo que se quiere es fomentar la disciplina con actividades lúdicas y didácticas. Entonces, mire lo que pasa aquí. Aquí hay 3 estrategias que yo planteé para este objetivo. ¿Sí? Hay 3 estrategias. La primera, voy a organización de grupos de niños de acuerdo a gustos e intereses. Quizás de pronto los niños nunca se han organizado o hacen indisciplina porque no se está realizando o lo están colocando a realizar acciones o actividades que no son de los intereses de ellos. ¿Sí? Y recuerden que una de las cosas que fomenta todo el tema de disciplina y todo el tema de educación es que les guste lo que se haga, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a organizar es a los niños en grupos de acuerdo a los gustos e intereses. Voy a realizar otra estrategia para alcanzar para darle respuesta a ese objetivo. Otra estrategia es, voy a crear monitores con liderazgo de grupo, ¿sí? Entonces, en matemática, entonces te coloco al mejor de la clase para que él interactúe, ¿sí? Él interactúe con los demás como monitor en lenguaje, en ciencias sociales y así sucesivamente. ¿Sí? Esta es otra estrategia que yo planteé. Y tengo otra estrategia que se llama realización de programas de incentivo a los de mejor comportamiento. Voy a realizar un programa de incentivo a los de mejor comportamiento. ¿Cómo lo voy a hacer? Ahorita en las actividades lo mismo. Ahora bien, ahí voy a aclarar algo. No necesariamente, o sea, dentro de la estructura de un proyecto o dentro de la formulación de un proyecto no existe, ¿sí? No existe que un lineamiento que diga, por cada objetivo tienes que montar 3 estrategias y por cada estrategia tienes que montar 2 actividades. No, no existe ese lineamiento. Eso pues lógicamente depende de las características del proyecto y pues lógicamente de la estructuración del objetivo. Entonces, eso sí lo quiero tener aquí como muy claro. Por ejemplo, para este objetivo, mire que se plantearon 3 estrategias. Y ahora vamos a ver las actividades. Las actividades sí deben ser directamente ligadas a la estrategia que se planteó. Entonces, para la primera estrategia, organización de niños, de grupos de niños de acuerdo a gustos e intereses. Entonces, yo voy a realizar, entonces la actividad es realizar un juego, juegos interactivos y de cohesión grupal, donde se seleccione el que más le guste o le interese. Inclusive, aquí yo puedo poner enseguida, y puedo colocar enseguida que voy a hacer, qué sé yo, un carrusel de saberes. ¿Sí? Voy a realizar una dinámica de temas de temas relacionados con qué sé yo, con la tecnología, con el tema de dinosaurios, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Ahí ya nosotros podemos incluir dentro de las actividades, aquí sí las podemos nombrar. ¿Por qué? Porque estas son las acciones que me van a dar cumplimiento a esa estrategia. ¿Listo? Segunda estrategia, mire que perdón, me devuelvo un poco, mire que para esta estrategia únicamente planteé esta actividad. Vamos con la segunda estrategia. Creación de monitores con liderazgo de grupo. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Voy a hacer un concurso de competencia de saberes para ver cuáles son los niños que más conocen de las diferentes asignaturas. Un concurso, ya ahí ese concurso me define. Y luego de que se ganen ese concurso,
yo voy a capacitar a los monitores ganadores, ¿sí? ¿Cómo va a ser la dinámica? Entonces les voy a dar una capacitación. Entonces, mire que para esta estrategia de la creación de monitores con liderazgo de grupo, se plantearon 2 actividades, ¿sí? Tercera estrategia, realización de programas de incentivo a los de mejor comportamiento. ¿Qué actividad voy a hacer aquí? Entonces, yo voy a realizar la tarde del mejor comportamiento. Entonces, voy a hacer juegos, voy a hacer una rifa y pues lógicamente le voy a dar premios y, qué sé yo, una medalla, un diploma, bueno, ahí ya lo que nosotros decidamos, ¿sí? Entonces, mire que para esta estrategia también yo planteé una actividad. Entonces, con base a estos dos ítems, a la estrategia y la actividad, yo tengo, después de que se realicen, ¿sí? Después de que se lleven a cabo, porque esto lo debo de hacer, esto a mí me va a generar todo el tema de evidencias o puesta en marcha del proyecto. Entonces, después que se realicen esas actividades, lógicamente yo debo de tomar evidencias de eso y hacer un proceso de medición. ¿Cómo lo voy a medir? Con el indicador, ¿sí? Entonces, inicialmente, pues yo debo de tener, cuando nosotros hacemos todos los procesos relacionados con los indicadores, nosotros tenemos un antes y un después. Porque si nosotros no tenemos un antes y un después, entonces no se puede hacer un proceso de medición, ¿sí? Nosotros debemos de conocer cómo está la situación actualmente y posterior a que yo realice esa serie de actividades o aplique esas estrategias, entonces debo de hacer otro análisis. Entonces ahí ya se cruza esa información y pues lógicamente me da un porcentaje. Entonces frente a eso, mire el indicador cómo es. Recuerden, tomen nota, los indicadores siempre se miden la parte sobre el todo, ¿sí? La parte sobre el todo. Entonces, después del indicador, vamos a suponer que nosotros teníamos, qué sé yo, 10 niños, ¿sí? 10 niños en el total del grupo. Voy a ponerlo aquí entre paréntesis. ¿Sí? Vamos a suponer que nosotros teníamos 10 niños y los 10 hacían indisciplina, ¿sí? Porque ese es el antes que nosotros teníamos, ¿sí? Entonces nosotros teníamos 10 niños. Y después que yo apliqué todo este tema relacionado con las estrategias y actividades, entonces digo, número de niños que fomentan la disciplina. Entonces yo digo, bueno, después que apliqué todas estas estrategias, 3 niños me fomentan la disciplina. 3 de 10. Eso me da un 30%. ¿Sí o no? Eso me daría un 30%. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando nosotros aplicamos el indicador, que el indicador me dice, me dio el 30%. ¿Ustedes qué dicen? El 30% es un porcentaje significativo para todas las estrategias que planteé y para todas las actividades que realicé. ¿Qué piensan ustedes? Muchachos. Pues yo diría que el 30% no sería suficiente. Ok. Cuéntanos. ¿Ibas a hablar? Ok. El 30% no sería Sí, suficiente. profe, como lo dice el compañero, pues yo creo también que el 30% no representa pues como un indicador que podríamos calificar como aceptable, por decirlo así. Ok. Vale, Oscar, dale, muy bien. Entonces, ese es el análisis que nosotros debemos hacer. Si yo estoy realizando yo apliqué estas estrategias y después realicé todas esas actividades y únicamente 3 niños de 10 fueron los que empezaron a fomentar la disciplina, entonces seguramente estas actividades y estas estrategias no son las acordes con ese objetivo, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que analizar la situación. Pero si a mí me dicen, después que yo realicé todo eso y hago otra encuesta o aplico la técnica de observación y me dicen, no, 8 niños, ¿sí o no?
8 niños empezaron a realizar el proceso, empezaron a fomentar la disciplina, de 10 ya me está generando un indicador de, ¿sí? Ya ahí cambia la cosa. Ah, bueno. Entonces, mire que las estrategias y las actividades sí están haciendo efecto sobre el comportamiento o sobre la disciplina, en este caso, que fomentan los niños en las actividades, en las clases, ¿sí? Entonces, frente a eso, recuerden que esto es un ejemplo, ¿sí? Entonces, frente a eso, la idea es que el indicador, en este caso, ¿qué nos va a medir? Nos va a medir el objetivo, independientemente de las estrategias y actividades que nosotros planteemos, ¿sí? Nos va a medir es el objetivo. Listo. Entonces, pregunta con respecto a este primer objetivo. Pregunta, muchachos. De mi parte todo claro. Ok, ya. Los demás. Bueno, cualquier duda, pregunta, Sergio, cuéntanos. Todo claro hasta el momento. Listo, vale. Oscar también por acá. Me escribió en el chat todo claro. Bueno, listo, muy bien. Bueno, les voy a explicar el otro objetivo, ¿sí? Entonces, el otro objetivo dice, identificar las problemáticas que presentan los estudiantes de grado segundo en el proceso de comprensión lectora, ¿sí? Es un objetivo. ¿El objetivo de dónde salió? De que identificamos que los niños están teniendo problemas, ¿sí? Están teniendo problemas en el tema de comprender lo que leen, ¿sí? Entonces, frente a eso, nosotros vamos a realizar, o se planteó este objetivo, que es identificar la problemática que presentan los estudiantes del grado segundo en el proceso de comprensión lectora. ¿Cuál fue la estrategia? Mire lo que está pasando aquí. Aquí apenas se planteó una sola estrategia, ¿sí? Entonces dice, la estrategia que se planteó fue la siguiente: agrupar a los niños en las diferentes figuras literarias de su interés, ¿sí? O figuras literarias o temas, de su interés, ¿sí? Quizás de pronto hagamos un análisis aquí, quizás de pronto en las instituciones educativas colocan unos libros que no son de interés, o sea, dentro de los planes lectores o dentro del plan lector para ese grado, colocan unos libros que quizás de pronto no a todos los niños les guste y hay que buscar la forma para incentivar eso, ¿verdad? Entonces, frente a eso, una de las estrategias fue agrupar a los niños en las diferentes figuras literarias o temas de su interés. ¿Sí? Entonces, decirle, bueno, venga, vamos, ¿usted qué le gusta? Ah, no, a mí me gusta todo el tema de la naturaleza, los bosques, ¿sí? Etcétera. Ah, bueno, vamos a buscar un libro que hable de eso. Ah, que a mí me gusta todo el tema de los animales. Ah, bueno, listo, vamos a buscar un libro que nos hable de animales. Ah, que a mí me gusta todo el tema del mar, de piratas, de no sé qué. Bueno, vamos a buscarle un libro que hable de eso. Entonces, esa fue la estrategia que se planteó para ese objetivo. Entonces, ¿cuáles actividades, ¿sí? ¿Cuáles actividades se van a desarrollar para alcanzar esa estrategia? Primero vamos a realizar un concurso de cuentos, ¿sí? Vamos a realizar un concurso de cuentos. Pues que también vaya directamente ligado ¿con qué? Con el tema o la figura literaria, en este caso del interés del niño. Segundo, vamos a hacer todo el tema de juegos ortográficos, ¿sí? Ya un niño en segundo ya se le tiene que ir enseñando todo el tema de ortografía, etcétera. Y entonces también se le puede dar un incentivo. Y vamos a hacer una actividad lúdica de juegos silábicos, porque quizás de pronto hay algunos que están teniendo problemas o están intercalando algunas letras o están realizando un proceso, ¿cómo es que se llama eso, Leudo? Ángel, cuando combinan las letras. No,
profe, cuando... Conozco el fenómeno, pero no recuerdo el nombre. No sé si es ¿Cómo es dislexia, que- algo así. algo así, dislexia? Sí, pero no recuerdo el nombre. Bueno, dislexia, Sergio. Ok, vale. Bueno, muy bien. Entonces que tenga todo el tema de dislexia, ¿verdad? Entonces puede ser. ¿Para qué? Entonces voy a hacer una actividad lúdica de juegos silábicos. Listo. Mire que para esta estrategia, ¿sí? Mire que planteé ¿cuántas? 3 actividades. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser una estrategia o una actividad, una estrategia o una actividad. No. ¿Sí? Mire que aquí hay una estrategia y en este caso 3 actividades. ¿Listo? Ok. Entonces, miren en este caso el indicador. Lo mismo. Vamos a suponer que aquí hay 10 niños, ¿sí o no? Aquí hay 10 niños en el salón. Vamos a suponer que hay 10 niños en el salón. Entonces, niños que comprenden la lectura. Ojo, esta es la parte, ¿sí o no? Esta es la parte y número total de niños del curso. Este es el todo. Entonces nos dicen, bueno, de esos 10, que los 10 venían con dificultad en el proceso de comprensión lectora, entonces después que yo agrupé a los niños en todo este tema relacionado con la figura literaria y se realizaron estas actividades, entonces mire que tengo 9 niños que ya comprenden, ¿sí? Que ya comprenden en este caso todo lo relacionado, ¿sí? Todo lo relacionado con la parte de la comprensión lectora. O sea que estamos teniendo un porcentaje de cumplimiento del 90%. O sea que las actividades o las acciones que nosotros estamos aplicando de acuerdo a las estrategias, ¿sí? Están dando resultados. O puede ser al revés, ¿verdad? Que todavía hayan 2 o haya uno solo que comprendió el proceso lector y los otros 9 no, o sea que apenas estamos con un 10%. ¿Sí? O sea, eso es dependiendo ya cuando se empiece el proceso de estructuración y ya se aplique este tema, ¿sí? Se aplique el proceso como tal, entonces ya ahí nosotros nos vamos a dar cuenta si eso funciona o no. Pues lógicamente aquí va a quedar estructurado, ¿sí? Esto va a quedar estructurado. Por eso es que los proyectos, en este caso, recuerden que son un proceso de construcción continua, porque al momento de que yo estructure esto y aplique estas estrategias para cumplir el objetivo y quizás no tenga un resultado esperado, entonces se debe hacer algún tipo de modificación al proyecto, ¿sí? O ajuste como tal. Bueno, tenemos el otro objetivo. Dice. Miguel, antes que pases al otro objetivo, te tengo una pregunta que hacer. Sí, dale. Relativo a lo que estás mencionando. Hablando de los indicadores. Sabemos que los indicadores están amarrados a todo el proceso de medición desde el objetivo y las actividades que se están diseñando. Dentro del ejercicio de lo que representa el indicador, que es la evaluación del proceso, debe quedar implícito el hecho sobre qué se va a evaluar, ¿cierto? Entonces, cuando tú me planteas este indicador que dice el número total de niños del curso, el indicador como indicador, no entiendo qué me está evaluando. A diferencia cuando tú planteas el indicador niños que comprenden la lectura. Sí, porque el indicador como tal no debería perder su esencia. ¿Qué va a medir sobre tal? O sea, para poderle dar un número, para poderlo cuantificar. Entonces, ¿qué me está midiendo exactamente el indicador? Entonces, el primer indicador me están midiendo los niños que con las actividades que se realizaron alcanzaron a mejorar la lectura. Ahí me va a dar un resultado. Ese resultado yo lo contrasto con la cantidad total, que esa información de contraste me queda implícita. Pero cuando tú me planteas el indicador número total de niños en el curso, el indicador como tal, ¿qué me mide? ¿Cierto? Ahí me quedo perdido un poco, porque el planteamiento que está generando ahí debe quedar implícito al uno interpretar que está midiendo el indicador. Entonces, ¿me explicas, por favor? Pero no te entiendo, porque en el sentido, por ejemplo, en el sentido, este es lo que con lo que tú lo vas a contrastar. ¿Sí? Tú no puedes dejar un indicador, en este caso, en una sola vía. ¿Sí? Entonces, niños que comprenden la lectura.
Lo que te entendí fue que dejaríamos solamente esto, número de niños que comprenden la lectura, y que el número total de niños del curso quedaría implícito dentro del proceso del indicador como tal. Sí, porque deberíamos entender sobre qué se va a aplicar. Es decir, cuando yo analizo el indicador, ¿cierto? Tengo una cantidad de niños. Como tal, yo tengo una población a la cual estoy aplicando un objetivo. Frente a ello estoy haciendo unas actividades. Construyo el indicador para ver el nivel de alcance del objetivo como tal. O sea, el indicador me va a medir un hecho específico. El hecho específico que me está midiendo el indicador aquí es número de niños que comprenden la lectura. Es decir, la comprensión lectora es lo que me está midiendo exactamente el indicador frente a la cantidad de niños. Esa cantidad de niños yo ya debo saber cuál es, allá la tengo implícita. Entonces yo interpreto de forma independiente el indicador solo. Pero cuando yo pretendo hacer el mismo análisis con el segundo indicador, entonces el segundo indicador me quedo perdido porque dice el número total de los niños del curso. O sea, yo no estoy midiendo los niños del curso porque se supone que ya sé cuántos son. Ya los de esa es una información implícita que debo tener, ¿cierto? No Entonces, necesariamente. No necesariamente, porque, por ejemplo, depende de las características del proyecto. ¿Sí? Vamos a suponer que no sería que tú estás haciéndolo en un colegio, ¿sí o no? En un colegio y que hay varios grados segundos, ¿sí? Entonces está el segundo A, segundo B, segundo C, segundo D, ¿sí? Pues lógicamente tú debes de tener, o en algún momento del proyecto tuviste que relacionar cuál es el grupo focal al que tú le vas a aplicarle todo el proceso o vas a realizar el proceso como tal, ¿sí o no? ajá. Puede que quede implícito, pero en el indicador tú lo debes de colocar para que te dé el porcentaje. Vamos a suponer que no sea el número total de los niños del curso, sino número total de los niños de los cursos, segundo A, segundo B, segundo C. Entonces tú al momento que estás leyendo el proyecto, tú dices, bueno, ¿y cuántos niños serán en segundo A, segundo B y segundo C? O sea, sería la sumatoria de estos tres grupos, ¿sí? Entonces vamos a suponer que que uno tenga 20, el otro 25, van 45 y el otro tenga 20, serían 65 niños, ¿sí? O sea, este valor es el que tú me estás diciendo que está implícito dentro del proceso. Sí, teniendo en cuenta pues las características del objetivo que están planteando y la población. De esta forma, ahora sí. Lo que también quiero resaltar es que el hecho de hacer la lectura en el indicador debe defenderse solo. Entonces, cuando yo leo el indicador, el número de niños que comprenden la lectura, este indicador se me defiende solo. Solo me dice exactamente lo que está haciendo, lo que va a medir, ¿cierto? Exactamente qué necesita el indicador me lo dice. Pero ahora con esta modificación, si dejamos el indicador anterior, quedaba un poquito como fuera de foco, porque en sí solo me da una información base para tener en cuenta el indicador que acabé de mencionar, ¿cierto? Cuando me dice el número total exacto. Pero ahora de esta forma sí hago un poquito más de claridad como tal, pero sin dejar el hecho de que el indicador debería interpretarse solo. ¿Sí? Número total de los niños de los cursos, ¿cierto? Entonces, cuando yo cojo ese número total, es una cifra que me va a dar exactamente después de sumar. Entonces, ¿qué me está midiendo exactamente el indicador? Esa es la pregunta clave en ese segundo indicador. Si yo pongo la población, el total de la población que se supone sobre la que voy a trabajar, y a ese total le creo un indicador, en sí, ¿qué me mide el indicador como tal? Porque el indicador es un elemento de evaluación y ahí está la clave, saber exactamente el indicador que mide para conocer las herramientas que el indicador necesita para hacer su medición como tal. Porque el indicador también le da mucha información a las actividades que se deben realizar para que esté una contrastada con la otra. Claro que sí. Y ahorita en el último indicador, en el último objetivo, te vas a dar cuenta que, o sea, los indicadores en este caso, la idea no podemos dejarlo implícito, porque si tú lo dejas implícito, al momento de que tú de pronto te desconcentraste al estar leyendo el proyecto y tú colocas acá números de niños que comprenden la lectura, 90%, y dice, ¿y de dónde sacó ese 90%? Entonces es mejor hacer como el ejercicio completo,
¿sí? El ejercicio completo para que no nos perdamos o el lector no se pierda en el hecho del desarrollo del ejercicio como tal del indicador. Pues lógicamente el indicador es de seguimiento y control, ¿verdad? Pero dale que ahorita en el último también vamos a tener algo ahí para que, y también yo creo que te da respuesta de lo que me estás preguntando, pero válida la anotación. Ok, profe. Sergio. Sergio. No, solo iba a hacer, pues, digamos, la claridad de que en el caso de la construcción del indicador, lo único que vamos es, digamos, la identificación del objetivo de lo que necesitamos buscar sobre el total del universo o sobre el total de la muestra. Digamos, en el caso de, por ejemplo, hablando de niños que no comprenden la lectura, sobre el total de los niños, el indicador está perfectamente. Estamos calculando el porcentaje sobre la muestra total que tenemos, que ya sabemos cuál es, porque pues ya al estar en la formulación de los indicadores ya sabemos cuál es la muestra, cuál es la población. Pues desde mi punto de vista el indicador estaba perfectamente construido sin la necesidad de especificar, porque sería redundar sobre lo que ya se supone se sabe a la altura de que estamos ya en la construcción de los indicadores. Válido. Liliana, por ahí vi que tenía la mano levantada también. Muchas gracias, Sergio. Liliana. Aló, profe. Hola. Profe, simplemente mi pregunta, buenas noches. Mi pregunta es, ¿cuándo sé cuándo tengo que comenzar, cuándo tengo que medir? Sí, o sea, no es lo mismo hacer una medición trimestral, semestral que anual. Entonces, ¿yo cómo puedo definir eso en mi proyecto? Esa era mi pregunta, profe. Ok. Bueno, muy bien. Eso depende precisamente de lo que tú plantees en el proyecto dentro del cronograma de trabajo, ¿sí? Cuando ya nosotros tengamos un cronograma de trabajo establecido, entonces ahí se van a definir, por ejemplo, controles de calidad. ¿Cada cuánto tú vas a hacer control de calidad a tus procesos? Si lo vas a hacer mensual, si lo vas a hacer trimestral, si lo vas a hacer semestral, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende eso? De las actividades del proyecto, o sea, de las características propias del proyecto. Cuando nosotros estemos ya desarrollando el cronograma, ¿sí? En el cronograma se van a describir las actividades y se les va a colocar un tiempo específico, un planeado y un cumplido, ¿sí? Entonces, frente a eso, ahí es donde vamos a determinar en qué etapa, ¿sí? En qué etapa vamos a hacer eso dentro de la parte de gestión organizacional o dentro de la parte de calidad se llama bifurcación o tomas de decisiones. Esas tomas de decisiones, ¿cada cuánto las vamos a hacer? Precisamente para evitar que nosotros estemos trabajando, se esté desarrollando el proceso y no sepamos si está funcionando, si eso que estamos realizando está funcionando o no, ¿sí? Pero eso se desarrolla en el cronograma. ¿Listo? En el cronograma de trabajo lo colocamos, ¿sí? Colocamos la toma de decisión, ¿vale? Sí, vale. Muchas gracias, profe. Listo, Liliana. Bueno, de todas maneras, los dos puntos de vista de Ángel y de Sergio son válidos, ¿verdad? Porque se supone, en este caso, podemos asumir de que ya nosotros conocemos el total de números del curso, pero puede que no tengan claridad cuál es la muestra, ¿sí? ¿Cuál es la muestra? Entonces, frente a eso se puede especificar. No hay ningún inconveniente para eso. Ahorita en el último, voy a adelantarme un poco y voy a colocar este último para que vean que también o sea, nosotros debemos de partir, ¿sí? Tenemos unos elementos de entrada, ¿sí? Que son los elementos que nos van a enriquecer todo el proceso para la evolución del proyecto y unos elementos de salida. ¿Y cuáles son esos elementos de salida? Todo lo relacionado con el cumplimiento que yo le doy al proceso. Entonces, mire, aquí ya cambia ya el tema como tal. Entonces yo digo, capacitar a productores del área rural, ¿sí? En sistemas de información financiera. Capacitar a productores del área rural en sistemas de información financiera. ¿Qué pasa? Hombre, que los pequeños productores no conocen
cómo llevar sus cuentas, no conocen un libro contable, no conocen de pronto todo lo relacionado con lo que deben de soportar, declaración de renta, etcétera, ¿sí? Entonces, yo voy a capacitar a los productores. Entonces, una de las estrategias que yo voy a aplicar es reunir a los productores de acuerdo al tipo de cultivo que realicen, ¿sí? O que tengan, bueno, como ustedes lo quieran llamar. Entonces, a los productores plataneros, sí, los reúno, ¿sí o no? Sería un primer grupo, por decir algo. Grupo 1, productores plataneros. Grupo 2, cacaocultores. Cacaocultores. ¿Sí? Grupo 3, maracuyá. Maracuyá. Y así. Entonces, esa va a ser mi estrategia. Reunirlo de acuerdo a la tipología de cultivo. ¿Sí? Como para que todos hablen el mismo idioma, porque quizás de pronto el que tiene plátano no conoce algunos temas específicos de cacao. El que tiene cacao quizás no conoce algunos temas específicos de sacha inchi o de maracuyá o de cualquier otro cultivo. Entonces, en este caso, no sé por qué se me pasó esto para acá. Entonces, en este caso, yo voy a realizar una actividad que es desarrollar capacitaciones teórico-prácticas con productores del área rural en la subregión de Urabá. O sea, yo voy a empezar a hacer unas capacitaciones, ¿sí? Con productores del área en temas financieros. Voy a hacer otra actividad. Voy a hacer, en este caso, una rueda. Voy a hacer una rueda de negocios, ¿sí? Una rueda de negocios en cada municipio donde se incentive la aplicación de los sistemas contables. ¿Sí? Podríamos hacer otras más. Voy a hacer un taller teórico práctico. Un taller teórico práctico donde utilicen la información documentada de los sistemas, de información financiera básica. ¿Sí? Entonces, mire que aquí ya tengo 3 actividades. ¿Sí? Entonces, mira lo que pasa aquí. Mire lo que pasa aquí, lo que decía Ángel ahora rato. Yo tengo una meta, no necesariamente la meta o el universo como tal, ¿sí? Que yo voy a tomar de referencia van a ser todos los productores. Porque yo también puedo plantearme metas, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo al presupuesto, ¿sí? Que tenga el proyecto. Puede que, en este caso, cuando yo aplico la estrategia de reunir a los productores, de acuerdo al tipo de cultivo, me lleguen 50 productores plataneros, 40 productores de cacao y 30 productores de maracuyá. Ahí serían 80, 120. ¿Sí o no? 120 productores. Pero mire lo que pasa acá. Yo tengo una meta y esa meta es realizar 80 capacitaciones. Entonces, es realizar 80 capacitaciones. Esa es la meta, o sea, ese es el universo. ¿Sí? Partiendo de esta meta o de este universo, ahí sí aplico el indicador. ¿Cuántas capacitaciones se realizaron? ¿O cuántas capacitaciones realizaron? Entonces, realizamos únicamente 60 capacitaciones de 80. Entonces, se cumplió con el 75%. ¿Sí? Entonces, que es más o menos, Ángel,
lo que tú me estabas diciendo ahorita, ¿sí o no? Es muy parecido. O sea, porque ya se conocía o ya se tenía claro cuál es, en este caso, la meta a realizar, ¿sí? Partiendo, pues, lógicamente, de que este va a ser mi muestra general o mi muestra como tal, o el universo que yo voy a tomar para la aplicación de esas actividades y, pues, lógicamente, de esa estrategia, ¿sí? También la podríamos realizar de esa forma. ¿Listo? Pregunta, muchachos. Muchachos. Bueno, por el momento no tengo preguntas. Ok, No, bueno, profe, pregunta. vale. Bueno, y vamos a analizar este. Vamos a analizar este. Mire que dice, analizar los factores que influyen en la motivación del estudiante por el aprendizaje de las matemáticas. La estrategia, fomentar el trabajo colaborativo a través de espacios, bueno, que fomenten, no, que incentiven, ¿sí? Que incentiven la aplicación de los procesos matemáticos. O sea que yo voy a empezar a agrupar a los niños, ¿sí? Voy a empezar a agrupar a los niños precisamente para motivar todo el tema del aprendizaje de las matemáticas. Voy a hacer esta serie de actividades. Voy a realizar actividades lúdicas en el juego numérico, que yo lo voy haciendo. Voy a hacer un taller de elaboración de números con elementos reciclables. Utilización de recursos audiovisuales relacionados con los números, por ejemplo, en este caso canciones y operaciones básicas matemáticas, canciones, videos, presentaciones, etcétera. ¿Sí? Entonces, mire, aquí vamos a colocar entonces un total de niños del grado segundo, ¿sí? Vamos a poner segundo A, ¿sí? Que este es el universo o el total, ¿sí o no? O el todo, que ya sabemos, aquí hay 20, 30, 40 niños, qué sé yo. Y en este caso el indicador nos quedaría número total de niños, número de niños que comprendan los procesos matemáticos sobre el número total de niños del grado como tal, ¿sí? Así me quedaría el indicador. Preguntas, muchachos. Preguntas. Hola. No, ¿Están profe, no hay escuchando? preguntas. Sin preguntas. Ok. Bueno, muchachos, entonces, como es la costumbre, vamos a tomarnos unos minuticos. Déjenme, yo pongo esto más chiquito para que se vea completa. Y vamos a empezar a realizar nuestra planeación estratégica. ¿Sí? Vamos a empezar a realizar nuestra planeación estratégica. Tengo una observación al respecto. Y dale. Ok. Bueno, más allá de los compañeros, con el respeto que todos se merecen, partamos del hecho de que no a todos nos quedó claro, ¿cierto? Nos quedó claro que ya tenemos los objetivos diseñados, o sea que íbamos a construir las estrategias, las actividades y los indicadores como tal. Partiendo de la hora que es, no nos va a dar el tiempo como tal, como para construir todo de todo, ¿cierto? Entonces yo propongo que al menos de un objetivo, De un objetivo. ¿Sí? construirle una estrategia, construir una actividad
y construir un indicador, porque los indicadores tienden a ser mucho más complejos y necesitan más reflexión. Y esta plataforma requiere su tiempo de reflexión. Por muy claro que uno lo tenga, siempre requiere de su tiempo de reflexión porque va a haber una concatenación en cada actividad, desde el objetivo hasta el indicador. Yo propondría que la actividad ahora fuese un solo objetivo, una sola estrategia, una sola actividad y un solo indicador, como para demostrar que se comprendió y aprovechar a partir de allí hacer las recomendaciones y observaciones. Sí, te me adelantaste, Ángel. La idea es realizarlo de un solo objetivo, ¿sí? De un solo objetivo, pero no necesariamente una sola estrategia y una sola actividad, sino como hacer el ejercicio completo, pero con un solo objetivo, ¿sí? Si a ese objetivo ustedes le pueden plantear una, dos, tres estrategias y a cada estrategia una o dos actividades estaría bien, o sea, hacerla el ejercicio completo, pero con un solo objetivo. Claro que sí, porque es que no nos va a dar el tiempo acá y tampoco, pues ustedes saben que necesitamos a veces otros espacios, concentrarnos, hacer algún tipo de consulta, etcétera, etcétera, para los otros, o sea, para completar como toda la actividad con todos los objetivos. Entonces, no, apenas lo vamos a hacer con un solo objetivo. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? ¿Sí me... Sí, señor, listo. Entendido. Bueno, vale, ok.
Hola, Olga, cuéntame. Hola, Olga, tienes la mano levantada, cuéntame. ¿Vas a hacerme alguna pregunta? Ok.
Bueno, muchachos, ¿cómo vamos? Cuéntenme. Vamos a socializar lo que llevan. Bien, bien, profe. Pues yo creo que por mi parte ya. ¿Listo? Entonces empecemos a socializar. ¿Quién me está hablando? Que no veo aquí. Oscar. Oscar, que no sale el micrófono así como habilitado. Pero bueno, ahí yo te estoy escuchando. Dale. Sí. Bueno, entonces, el objetivo que yo tengo, identificar los diferentes métodos de potabilización del agua para minimizar costos. Entonces, la estrategia, agrupar a los miembros de una comunidad que no cuenten con una forma de potabilizar el agua y mostrarles los diferentes métodos de potabilización y sus costos. No sé cómo voy hasta el momento. Repíteme, por favor, repíteme la estrategia. La Agrupar. estrategia, listo. Agrupar a los miembros de una comunidad que no cuenten con una forma de potabilizar el agua y enseñarles los diferentes métodos de potabilización y sus diferentes costos. Bueno, ahí estás mezclando dos cosas. Estás mezclando ¿Sí? estrategias como actividades, sí. Entonces sería agrupar a las diferentes personas de una comunidad que no cuenten con los sistemas de potabilización hasta ahí. Porque ya lo otro se te convierte en una actividad. A los diferentes. O sea, hasta Sí. donde dice los diferentes métodos de potabilización, algo así. Siguiente, agrupar a los diferentes, a los miembros de una comunidad que no cuenten con una forma de potabilizar el agua. Hasta ahí. Exacto, hasta ahí. Esa sería la estrategia, agruparnos. Esa sería la estrategia. Ahora siguen las O actividades. las actividades. Bueno, como actividad 1, investigar los tipos de fuentes con que cuenta la comunidad. Vale, está bien. La segunda actividad, escoger el método que nos genere menos costos o el más favorable. Entonces, no es escoger, es como realizar prácticas o realizar ensayos de selección del método de menos costo, ¿sí? Algo así, realizar ensayos, o sea, llévalo a actividad como tal. Actividad, listo. Realizar ensayos. Listo. Y tengo por aquí otra. Capacitar a las personas para que ellos mismos puedan hacer el proceso de tratamiento. Listo, está bien. Y por último, Y realizar visitas de seguimiento a las personas capacitadas. ok, ese sería ¿qué? El indicador. No, esa sería una actividad, pues la tengo como actividad. Ok. Listo. El indicador sería personas que conforman la comunidad y personas que se capacitaron. Número de personas que se capacitaron. ¿Me repites el objetivo, por favor? El objetivo, listo. Identificar los diferentes métodos de potabilización del agua para minimizar costos. Entonces, mira que ahí el objetivo, el indicador no está con el objetivo. ¿Sí? Identificar los diferentes métodos para De reducir potabilización. costos Sí, para de reducir costos. potabilización. Entonces, mira que ahí ese indicador no es acorde con ese objetivo, lo tendríamos que plantear de otra manera, o sea, que le genere seguimiento, ¿sí? Que le genere un seguimiento, pero al objetivo. Ahí el indicador o lo que estás colocando en el ítem de indicador es como el proceso de capacitación. O sea, si fue Sí, o sea, cuántas personas se capacitaron o no, pero no es acorde, no exactamente. está directamente relacionado con el objetivo. En el objetivo. Tienes que, Ah, exacto, hay que construir un indicador que esté acorde con el objetivo. con el objetivo, listo. Listo.
Listo, me pongo en eso. Lo demás está bien. Ahí el indicador sí no es acorde con el objetivo. Ah, ok. Vale. Listo. Dale, Bueno, Oscar, entonces, vale, pero muy bien. Sí, entonces le hago yo entonces, ya que Oscar terminó. dale, ¿Me escucha? dale. Ok, Sí, ahí te entonces escucho, leo el objetivo. por favor. Disponer como servicio público la orientación y asesorías en la realización de actividades escolares que eleven el rendimiento en clases de estudiantes con problemas académicos. Ese sería el objetivo. La estrategia: ofertar en las instituciones educativas el servicio de asesoría a tareas de estudiantes con problemas académicos. La actividad: realizar reuniones específicas con directores de grupo para identificar los temas y aspectos académicos de mayor dificultad que presentan los estudiantes con problemas académicos. Indicador: número de estudiantes atendidos semanalmente con asesoría de tareas o a tareas. Y el indicador de población: número de estudiantes de instituciones educativas visitadas con dificultades académicas. Ok, ahí sacaste 2 indicadores, está bien. Sí, le saqué el indicador. Pero el primer indicador, ¿con qué lo contrastas? Como si fuera que es una asesoría de servicios, ¿ya? Entonces Ajá, yo voy a tener un local donde voy a estar atendiendo con asesoría de tareas, ¿cierto? Desde esa sí. perspectiva, yo voy a medir el número de estudiantes atendidos semanalmente con asesoría de tareas. Ok, pero lo debes de contrastar con una población objetivo. Por Sí, ejemplo, la población está esa, en el otro objetivo, que es número de estudiantes de instituciones visitadas con dificultades académicas. O sea, aquí de este indicador, como lo hablamos, ok, de ahí sale la población. Como voy a estudiar, voy a visitar, dentro de la estrategia está visitar varias instituciones, ¿cierto? Entonces, de esas instituciones visitadas, yo debo tener claridad, extraer con claridad un porcentaje o un promedio de estudiantes con dificultades académicas de cada institución. Eso me va a dar el global de población de estudiantes de instituciones visitadas que tienen dificultades académicas y se contrastaría con el número de estudiantes con problemas académicos atendidos semanalmente. semanalmente, sí, válido. Sí, está bien, así. O sea, ya ahí lo contrastas con esa población objetivo. Entonces Exacto. visitaste 10 instituciones educativas. De esos 10, qué sé yo, llenaron un formulario 500 estudiantes. ¿Sí o no? Un Llenaron un ejemplo. formulario 500. Ajá, un Digamos ejemplo, que de 500 esas 10 estudiantes. nos da una población de 3.000 estudiantes con dificultades académicas, ¿cierto? Y esa sería Ok, la población. Digamos que se atiende semanalmente 30, 20, ya uno sabe más o menos ok. cuándo va el porcentaje de cumplimiento. Listo, válido, está bien, sí. Listo, Ángel, vale, Ok, gracias. gracias. Bueno, ¿quién más? Sergio, ¿cómo vas? Hola, profe, hablas con Ana Milena Puentes. Ya puedo compartir. Claro que sí, Ana Milena. Ok, buenas noches para todos los compañeros también. Espero que todos se encuentren muy bien. El objetivo que tengo es lograr la satisfacción se me enredó la lengua. Fidelización, me imagino. Esa misma. Fidelización, así lo tengo escrito. Lograr la satisfacción y fidelización de los clientes, garantizando la calidad del servicio y los productos ofrecidos por su papelería y asesorías Giret. Estrategia: brindar una excelente atención al público en general, minimizar los tiempos de espera y entrega, garantizar la calidad y garantía de los servicios y productos. Buzón de recomendaciones, un buzón de premios por compras con tope. Actividades: capacitación en atención al cliente, premios para los consumidores repetitivos, revisar la calidad de los proveedores, mantener el sistema operativo actualizado. Indicador, tengo como indicador número de compradores satisfechos versus número de reclamos y
Del buzón de sugerencias, tabular recomendaciones y hacer planes de acción. Ok, vale, ahí ese indicador, mire que ese indicador es diferente, ese indicador se saca por el porcentaje, sí, está bien. Te hago una observación. Sí. En las estrategias donde dices buzón de sugerencia, ¿me repites esa parte, por favor? Bueno, entre las estrategias es tener un buzón de recomendaciones o sugerencias. Pero me lo lees como está ahí, me lo lees como lo tienes, por favor. Ahí lo tengo, buzón de recomendaciones. Ujú. Y el otro es un buzón de premios por compras. Eso ya sería una actividad. Ese buzón Eso ya de sería una premios. actividad. Entonces, buzón de sugerencias. Entonces sería buzón de sugerencias y dentro, pero buzón de premios por compra. ¿Cómo sería ese? Sí, eso es cuando las personas compran que la tirilla uno coloca un buzón y van depositando la tirilla ahí. Entonces se puede programar cada mes, Ok. escoger una tirilla de ahí y entonces la persona darle algún detalle. Listo. Entonces sí, eso sería una estrategia. Claro Un que sí. gancho, esto es como Eso es un una gancho, estrategia. señor, es un gancho. Claro. Eso es todo lo que tengo ahí hasta el momento. Es igualito como lo tienes ahí. ¿Está bien así? ¿Cómo? Que si ¿Me tiene repites el objetivo, algún por favor? objetivo, lograr la satisfacción y fidelización de los clientes, garantizando la calidad del servicio y los productos ofrecidos por su papelería y asesorías Giret. Ok, bueno. Sí, dejémosla así. De pronto eso último, papelería No mencionar eso, Giret, no de mencionar pronto eso. está de más. Bueno, entonces, O sea, sí se puede, pero recuerda que dentro del objetivo general se puede plantear. se ¿Sí? puede plantear, sí, Se puede señor. plantear. Ajá, para que no nos quede tan extenso. Vale, Ok, sí, está bien. Dale, Ana bueno, Milena, muy bien. Muchas lo gracias. tendré en cuenta. Gracias a usted. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más, muchachos? Profe, yo le voy a compartir lo que llevo. ¿Quién me está hablando? Que aquí no sé qué le parece. Sergio. Dale, Sergio. Señor. El objetivo sería brindar capacitación sobre el uso del suelo en función de actividades de cultivo de productos cítricos en sus diferentes clases. En este caso, naranja, limón y mandarina, como productos ejemplo. Entonces, la primera estrategia sería clasificar a los productores según tipo de cítrico cultivado. Esa sería la estrategia. La primera actividad sería identificar la participación de cada tipo de cultivo. El indicador que tengo construido sería cantidad de kilogramos de producción del producto X sobre la cantidad total de kilogramos de producción de cítricos. Esto me va a permitir identificar la participación que tiene cada producto que se está produciendo en la región. Ejemplo, cuánto porcentaje de participación en la producción tiene la naranja, cuánto porcentaje el limón, cuánto porcentaje la mandarina, etcétera. Otra actividad. Me repites el objetivo, por favor. El objetivo es brindar capacitación sobre usos del suelo en función de actividades de cultivo de productos cítricos en sus diferentes clases. Bueno, mira, Sergio. Ahí, de pronto, el indicador que me mencionas lo puedes aplicar en los otros objetivos, porque yo sé que tienes objetivos relacionados con eso, pero ahí no aplicaría ese indicador para ese objetivo, porque el objetivo es brindar capacitaciones, ¿sí? Entonces sería, qué sé yo, número de productores capacitados sobre número de productores, en este caso, convocados a las capacitaciones, ¿sí? Algo así, o interesados en el proceso de producción de cítricos, ¿verdad? Recuerda que el indicador te va a medir es el objetivo.
Entonces, si me dices que el indicador te va a medir es la clasificación o cómo está el cultivo o la caracterización de los diferentes cultivos cítricos, no está directamente ligado con el objetivo, para que lo tengas en cuenta. Ok, profe, entonces en ese caso me tocaría replantearlos antes de exponerlos, porque entonces todos más o menos pero únicamente el indicador, porque las Sí, actividades sí. y las estrategias también. Ah, ok, profe. ¿Sí? Únicamente el indicador, ¿vale? Listo, profe. Listo, Sergio, vale, muchas gracias. Bueno, ¿quién más? Yesenia, Liliana, Jaime, ¿cómo le fue? Bueno, muchachos, les voy a compartir por el grupal este ejercicio, ¿verdad? Para que lo tengan como referencia y sigamos avanzando en este proceso. Entonces, con respecto a las actividades, vamos a montar en la plataforma, vamos a montar lo que es la introducción y la justificación. ¿Sí? Les voy a dar, ya les voy a habilitar esa, les voy a habilitar esa actividad para que la vayamos montando. Por ahí ya algunos me han hecho la petición de que habilitara la primera actividad que no la alcanzaron a montar. Entonces también la voy a habilitar para que estén atentos. ¿Listo? Ok, Y también gracias. vale. Y les voy a ir compartiendo, también les voy a compartir por el grupal todo el tema de matriz Bester, ¿sí? Que es el tema de marco lógico, lo que vamos a empezar a ver o a desarrollar la próxima semana. Ya desarrollamos marco lógico y enseguida empezamos con todo el tema del análisis financiero, ¿vale? No sé si tienen alguna duda o alguna... Profe, buena, qué pena, me interrumpo. Sí, dale. Sí. Bueno, lo que pasa es que, no sé, el video de la clase pasada usted todavía no lo ha mandado al grupo y yo no pude asistir a la clase. Entonces, como César, pues que va a habilitar ya para la introducción y la justificación y la verdad no la tengo hecha. Dale, no te preocupes que ya me solucionaron lo del Teams y precisamente aquí estaba descargando la clase del día martes, pero mira que no me descargó, pero ya, o sea, sí me la deja descargar, como que fue problemas del internet que se canceló la descarga. ¿Sí? Entonces, monto la del martes, voy a ponerla, aquí la puse a descargar nuevamente, la monto ahorita y voy a tratar enseguida de montar esta también. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Claro que sí. Bueno, muchachos, así quedamos entonces. Les voy a compartir la grabación de la clase del martes, la grabación de hoy, el tema del ejemplo de la planeación estratégica y les voy a compartir el material de la matriz Bester para que la vayan chequeándola, vayan mirándola y ya con eso iniciamos la próxima clase y ya sería como lo más general, lo más de pronto grueso del proceso ya sería el tema de matriz Bester. ¿Sí? Ya después empezamos a aplicar todo lo que es los formatos del plan financiero, que es la lista de los insumos, de los materiales que voy a requerir, hacemos valores unitarios, hacemos costos de producción y pues lógicamente ya empezamos después a estructurar todo el tema
del PHBA, que es todo lo relacionado con cronograma, que es la planeación, bueno, y lo demás. Entonces, vamos bien de tiempo, vamos bien con las actividades. La idea es que ustedes también sigan trabajando, sigan adelantando los procesos y no vayamos dejándonos acumular tanta cosa, porque después cuando lo dejamos acumular, pues lógicamente ahí viene un tema bien complejo, ¿sí? Entonces, les reitero, dudas, inquietudes, me pueden consultar. ¿Listo? Ok, profe, agradecerle mucho por la oportunidad que nos da pues de presentar las actividades que ya estaban cerradas. La verdad es que yo soy una de las que toda, pues lo tenía en papel, pero no lo había montado en plataforma. Entonces, muchas gracias. Agradecerle a usted por su tiempo, por su dedicación. No, es con muchísimo gusto. Profe, una pregunta, la asistencia. Mira que no me está dejando descargar, de hacer los formularios en Google, porque tengo el correo demasiado lleno. Entonces lo que hago es que la descargo de aquí de Teams. No te preocupes que la descargo de acá de Teams.